Los que me seguís desde hace tiempo sabéis que mis sentimientos hacia el PSOE son bastante especiales. Asco, repugnancia o rechazo son algunos calificativos que definirían a la perfección lo que siento hacia este partido. Y una de las cosas que más me ha fascinado siempre es el hecho de que la gente siga votándoles, aunque sepan de sobra que cada vez que tocan poder, España se va directamente al fondo de una cloaca, tanto económica, moral y socialmente. De verdad es que me resulta un auténtico misterio. Así que, tras un exhaustivo estudio sociológico en el que os aseguro que no ha participado José Félix Tezanos, he podido dividir al electorado socialista en distintos grupos para saber qué lleva a una persona a votar al PSOE a sabiendas de lo que provocan cada vez que entran por Moncloa. Y creo que lo he conseguido. ¡Comenzamos! El PSOE lleva 141 años arruinando España. Cuando crees que han desaparecido o están a punto de morir, resurgen cual ave fénix para dar su estocada final. Es un ciclo sin fin que lo envuelve todo, señores. Mirad, el ciclo es el siguiente. 1. Gana el PSOE. 2. Arruinan España. 3. Gana la derecha y arregla el país. 4. El PSOE se echa a las calles inventándose el relato de la pobreza y la precariedad. Y 5. Vuelta al punto 1. Y así España está condenada a la ruina cada 8 años aproximadamente, por culpa de estos 9 tipos de votantes que vamos a descubrir ahora. El PSOE siempre ha sido el mismo, no hay otro PSOE moderado ni decente, siempre han sido la misma cochambre. La diferencia es que ahora ya han perdido la O de obrero, la E de español y ya solo queda la P y la S, que son las siglas de Pedro Sánchez. Bien, este votante es uno de los que más me gusta, porque es uno de los que mejor conozco, ya sabéis, por eso de que pierdo aceite y tal. Ya que el votante LGTBI del PSOE podría vivir perfectamente comiendo aire. Os lo explico. Hace 15 años el PSOE aprobó el matrimonio igualitario. Pues bien, ya está. Sí, se acabó aquí la explicación. Para el votante del PSOE LGTBI no importa nada más en la vida que poder casarse. La ruina económica que provoca el PSOE cada vez que entran en el gobierno y el paro desbocado que alcanzamos cada vez que están en el poder no les importan en absoluto, porque el PSOE aprobó hace 15 años el matrimonio gay. Entonces hay que estarles eternamente agradecidos, aunque manden al paro a millones de personas y suman al país en la miseria más extrema. El PSOE saca una carroza en el orgullo y cuelga la bandera multicolor en los ayuntamientos. Eso es lo único que importa. Bueno, el PP también lo hace, pero esos son fachas, eso no cuenta. Son miles y miles los enchufados en las administraciones que dirige el PSOE en las comunidades autónomas. De hecho, en Andalucía una de las razones principales de la hegemonía de décadas de los socialistas fueron precisamente los enchufes en la Junta. Por ejemplo, en la FAFE, la Fundación para Formar Parados, donde se gastaban el dinero en prostitutas. El votante enchufado sabe que su puesto de trabajo depende del gobierno que se lo ha dado, de modo que tiene que votarles por pura supervivencia. De hecho, creo que este es posiblemente el voto menos solidario y socialista que existe, ya que solo piensan en su nómina, aunque el vecino esté muerto de hambre. Los enchufes llegan hasta el más alto nivel. Pedro Sánchez ha batido el récord de asesores contratados a dedo, llegando nada menos que a 1.200. Ya son 1.200 votos asegurados, más los de las familias de estos 1.200, más los que contraten estos 1.200. Por si no os habéis dado cuenta, estoy describiendo el funcionamiento de una red clientelar, que se solapa con el siguiente tipo de votante socialista. El votante del PSOE subvencionado es uno de los más clásicos, las famosas paguitas que el PSOE ofrece siempre que llegan al poder, para retener el voto de la miseria, es decir, el de aquella gente que se queda en el paro y que el PSOE no tiene ninguna intención de que vuelvan a trabajar. Por tanto, les ofrece una paga vitalicia para que guarden pleitesía al partido y les regalen el voto en cada elección, para asegurarse así la subvención. Cada paguita que da el PSOE son varios votos, el del que la recibe y el de su familia. Así el PSOE se dedica a repartir y dilapidar dinero público no solo a personas físicas, sino también a sus particulares chiringuitos ideológicos, que son los que se encargan de difundir las bondades del partido y crear más votantes zombies. El votante sectario es también un espécimen a estudiar, pues es el votante del PSOE en el que han calado las leyes educativas socialistas y aquel que aún no se ha mudado Podemos. Suele ser joven, entre 18 y 30 años, y son fervientes creyentes de la teoría del taparrabos. La teoría del taparrabos, para el que no la conozca, es aquella que nos cuenta que antes del PSOE todo era la nada. No existía la luz, ni el fuego, ni la rueda, y la humanidad iba tan solo con una pequeña tela que le tapaba sus partes pudentas, es decir, un taparrabos, de ahí el nombre de la teoría. Y cuando llegó el PSOE, se hizo la creación y llegó el progreso y la prosperidad.
Básicamente el votante sectario del PSOE cree que todo lo que tenemos en el Estado es gracias al PSOE. La sanidad pública, la educación pública, las carreteras, la seguridad social, vamos, casi todo lo que creó Franco se lo atribuye al PSOE el votante sectario. Para el votante sectario del PSOE solo existen dos partidas presupuestarias en los presupuestos generales del Estado: la sanidad y la educación. Por eso son tan fans de las subidas de impuestos, porque creen que si nos bajaran un punto el IVA, de repente se desmoronarían los hospitales y los niños no podrían entrar en los colegios sin un cheque por delante. El votante sectario suele ser un odiador profesional, y su máxima no es llegar a ser como el rico, sino que el rico fracase como él, es decir, igualar a todos por abajo. Este tipo de votante realmente es un subtipo del anterior, ya que el votante ignorante suele ser también sectario. El votante ignorante básicamente es aquel que no tiene unas mínimas nociones de economía básica y que cree que plantando 1 euro en el suelo crecen 500. Básicamente es el votante que cree que el salario mínimo se puede subir a placer sin ninguna consecuencia para el trabajador o el empresario. Como es que el empresario no puede hacer frente a esta subida y se produzca el efecto contrario, es decir, el despido. O el que cree a ciegas lo que los medios palmeros le dicen. Como si no iba a seguir ganando el PSOE las elecciones después de 50.000 muertos, la falta absoluta y total de libertades y derechos, la destrucción de la poca separación de poderes que quedaba o el asalto mafioso de todas las instituciones? Pues es gracias a este tipo de votante en parte, porque realmente ha creído lo que los medios palmeros y comprados le han contado sobre la gestión de la pandemia y realmente creen que el gobierno ha salvado vidas cuando en realidad es el gobierno más mortífero de la historia. Y también creen que el hecho de que seamos el país del mundo donde más va a golpear la crisis del mundo es culpa exclusiva de la pandemia y que los despidos son culpa de los empresarios, como dice nuestra querida Esther Palomera. No creo que sea culpa de los empresarios, o sea, que los empresarios echan a la gente a la calle por crueldad. Siempre hay quien ve en una crisis la oportunidad para recortar donde solo no hay que recortar. Tenemos los empresarios malos del mundo. Yo no estoy diciendo que los empresarios sean malos. Yo lo que estoy diciendo es que atribuimos los datos del paro al gobierno cuando quienes despiden con motivos y algunos sin motivos a las políticas, a los trabajadores. Atribuimos a las políticas. Esto es fácil, el votante trepa del PSOE es aquel que está dentro del partido y cuya finalidad es la de escalar posiciones en la jerarquía para conseguir un puestito dentro de la organización o ir en alguna lista para ocupar un cargo público. Este tipo de votante no tiene mucho misterio, ya que está presente en prácticamente todos los partidos. Así que pasemos al siguiente. Este es el votante menos malintencionado que existe, ya que es el típico voto heredado, el hijo que vota lo que vota la familia sin pensar en nada más, pues pasa olímpicamente de la política. Vota lo que vota el padre, que a su vez vota lo mismo que el abuelo, que siempre votará al PSOE aunque se presente Mr. Potato, ya que se ha creído el cuento de asustaviejas de que la derecha le quitará la pensión, a pesar de que el único partido en este país que ha congelado las pensiones es el PSOE. El votante del PSOE feminista es también uno de los más clásicos, ya que todo el mundo sabe que antes de la llegada del PSOE, en este país a las mujeres se las lapidaba en plazas públicas. De modo que el PSOE tenía que poner remedio, y así creó la Ley contra la Violencia de Género, la cual además fue apoyada por el PP. Este tipo de votante, o votanta, o votonta, es muy parecido al votante LGTBI, ya que los dos están basados en leyes que promulgó el PSOE. Si la ley del matrimonio igualitario sirvió para crear cientos de chiringuitos LGTBI por toda España para tejer una red comercial de votos ideológicos y subvencionados, la ley contra la violencia de género sirvió para crear otros tantos chiringuitos, pero en esta ocasión de género y feministas, con la misma finalidad, el voto servicial al PSOE. Por tanto, el voto feminista es otro al que tampoco le importa absolutamente nada la situación laboral de sus conciudadanos. Mientras el PSOE asista al 8M, se pongan el lacito y suelten la pasta para el chiringuito, por siempre tendrán su votito. Este es uno de mis votantes favoritos, el famosete que pide el voto para el PSOE y que está podrido en millones. También es conocido como el votante snob. Suele incluir algunos de los tipos de votante anteriores, el feminista, el LGTBI y sobre todo el subvencionado.
La farándula de este país suele formar parte de este tipo de votantes. Ellos lo tienen todo y además quieren más. Por tanto, es común que esta gente intente ahorrarse impuestos, eludiendo o defraudando directamente, mientras piden que se les suban los impuestos a los ricos. De cara al público quedan de puta madre porque el populacho les aclama, ya que hacen ver que son de los suyos, cuando la realidad es que pertenecen a una élite exclusiva de smokings y vestidos de Roberto Berino a la que nadie que ellos quieran puede acceder. El populacho no sabe que una de las razones por la que esta gente apoya al PSOE es porque son los únicos que les garantiza su estatus de élite. El PSOE es especialista en crear pobreza y sobre todo en mantener a los pobres donde deben estar, en la miseria, y mimar y cuidar a sus ricos. Así que la élite farandulera guayominguera sabe que mientras los socialistas estén en el poder, tienen su estatus asegurado. Y luego hay otro tipo de votante que lo catalogaré como un bonus track, ya que es el votante que incluye todos los tipos anteriores a la vez. Pero todos estos tipos de votante tienen en común una cosa: el odio irracional a la derecha. Es decir, con tal de que no gobierne un partido de derechas, son capaces de pasar por alto los actos más deleznables posible. Es decir, a un votante del PSOE no le importa en absoluto que el partido al que vota cogiese el dinero de la partida destinada a los desempleados y desfavorecidos y se lo gastaran en prostitutas y en cocaína. No les importa tampoco que tapen sistemáticamente los abusos sexuales a menores en Baleares. No les importa tampoco la corrupción que ha perseguido a este partido desde sus inicios. Recordemos que el PSOE mató a gente con dinero público. En los GAL no solo se mató a etarras, también hubo inocentes que fueron víctimas de los chapuceros sicarios contratados por el Ministerio del Interior de Felipe González. Con tal de que no gobierne la derecha, consienten las mentiras, la falta de libertades, el aplastamiento de derechos, la dilapidación de dinero público en enchufes, en comilonas, en viajes en Falcon, en reuniones con chavistas. Les da exactamente igual, seguirán votando al PSOE aunque Sánchez apareciera sacrificando a un bebé, con tal de que gobiernen los suyos. Serían capaces de vivir debajo de un puente comiendo tierra con tal de que no gobierne la derecha. No existe otra razón para votar al PSOE, y si alguien la encuentra, estaré encantado de escucharla. Me merece mucho más respeto y comprensión un votante de Podemos que uno del PSOE, porque si conoces las atrocidades que los socialistas han hecho desde su fundación hasta hoy, las cuales os cuento en este vídeo que dejaré en la descripción, y luego lo sigues votando, es que tienes muy poco amor por tu país y sobre todo por ti mismo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Como siempre, si os ha gustado podéis suscribiros y si no, pues ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.